Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy aquí súper emocionado /diagonal de poder compartir con ustedes un tema que está que arde en las redes sociales, y créanme, la conversación es intensa. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias turcas, y específicamente, en un escándalo que sacudió el corazón de los fans de las series turcas, la supuesta pelea épica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Hande y Kerem, los amados protagonistas de Love is in the Air, aparentemente tuvieron una discusión que nadie esperaba. Antes de que empecemos a desglosar todo, y para que no se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo de las series turcas, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así, no se perderán ni un solo chisme, análisis o noticia importante. Vamos a estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Listos para el chisme? Pues acompáñenme. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como era de esperar, su relación pasó de la ficción a la realidad. Los fans del mundo entero se enamoraron de esta pareja, y la noticia de su romance fue recibida con mucho entusiasmo. Fueron momentos muy lindos, llenos de amor, fotos juntos, mensajes románticos y muchísimos fans que los apoyaban incondicionalmente. La serie, por supuesto, se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su carisma, su talento actoral y, sobre todo, la chispa que irradiaban juntos, conquistaron a millones de corazones. *** El auge del Senkalkapm y el romance soñado ***. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino también un fenómeno cultural. La trama, que narraba la historia de amor entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus enredos y sus momentos de pura felicidad, resonó con el público global. La serie abordó temas como el amor, la ambición, las relaciones familiares y la lucha por alcanzar los sueños. La química entre los protagonistas era tan palpable que los fans no dudaban en especular sobre un posible romance en la vida real. Y como en un cuento de hadas moderno, la realidad superó a la ficción. La confirmación del romance entre Hande y Kerem fue un acontecimiento celebrado por sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos de la pareja y felicitaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compilando vídeos con los mejores momentos de la serie y de su relación en la vida real. Era como si el sueño de todos se hubiera hecho realidad, Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos para siempre. Los momentos de felicidad compartidos por la pareja eran dignos de envidia. Viajes románticos, cenas especiales, publicaciones en redes sociales con mensajes cariñosos y dedicatorias. Cada gesto, cada mirada, era analizado y celebrado por los fans. Se convirtieron en la pareja ideal, en el ejemplo de un amor que trascendía la pantalla y se extendía a la vida cotidiana. *** El comienzo de las sombras, rumores y especulaciones ***. Pero como en toda historia, los finales felices no siempre duran para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de una posible ruptura. Las señales eran sutiles al principio, menos interacciones en redes sociales, comentarios esporádicos, fotos compartidas con menos frecuencia. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, empezaron a especular sobre una posible crisis en la pareja. La ausencia de Hande y Kerem en eventos públicos, la falta de fotos juntos en sus perfiles de Instagram y, sobre todo, la evasividad ante las preguntas de la prensa, alimentaron aún más los rumores. Los fans preocupados comenzaron a expresar sus inquietudes en las redes sociales, buscando alguna confirmación o desmentido. La incertidumbre se apoderó del ambiente. Finalmente la noticia se confirmó. No hubo un anuncio oficial con grandes detalles, ni un comunicado conjunto que explicara las razones de la separación. Sin embargo, las señales eran claras e inequívocas, la magia se había esfumado. Los fans, por supuesto, se sintieron decepcionados. Había muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? ¿Qué había provocado el distanciamiento? La falta de información oficial abrió la puerta a las especulaciones y a la creación de teorías. Los medios de comunicación,
los sitios web de noticias y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y conjeturas. La supuesta pelea épica entre Hande y Kerem, el tema central de este vídeo, se convirtió en el centro de atención. *** El escándalo, la supuesta pelea épica ***. Y aquí es donde entra en juego el escándalo de L que vamos a hablar hoy. Lo que se rumorea es que la ruptura no fue precisamente amistosa. Hay quienes afirman que hubo una discusión muy fuerte entre Hande y Kerem, una pelea que nadie esperaba y que habría sido el detonante de su separación. Se habla de gritos, de reproches, de lágrimas y de un ambiente tenso que habría marcado el final de su relación. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esta supuesta pelea épica? Aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas, porque la información es escasa y proviene principalmente de fuentes no oficiales. Los medios turcos en general han sido bastante cautelosos al tratar el tema, evitando afirmaciones categóricas y prefiriendo recurrir a rumores y especulaciones. La prudencia de los medios se explica, en parte, por el temor a represalias legales o a dañar la imagen de los involucrados. Sin embargo, a través de algunos rumores y filtraciones en las redes sociales, se han desatado varias teorías que intentan explicar los motivos de la supuesta pelea y el fin de la relación. Estas teorías, aunque no confirmadas, han captado la atención del público y han alimentado el debate. Las teorías, diferencias, celos y expectativas ***. Una de las teorías más populares es que la discusión se originó por diferencias en sus estilos de vida y expectativas de futuro. Se dice que Kerem, un actor más consagrado y con una visión más internacional, tenía una perspectiva diferente a la de Hande, quien estaba empezando a consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Algunos especulan que no estaban de acuerdo en cómo manejar sus carreras y la proyección de su relación en el ámbito público. Esta teoría sugiere que las ambiciones profesionales de ambos actores pudieron haber influido en la ruptura. Kerem, con una carrera ya consolidada y con proyectos en el extranjero, podría haber tenido una visión más amplia de su futuro, buscando nuevas oportunidades y retos. Hande, por su parte, estaba en pleno ascenso, consolidando su popularidad en Turquía y recibiendo propuestas de trabajo cada vez más importantes. Las prioridades de ambos podrían haber divergido, generando tensiones y desacuerdos. La gestión de la relación en el contexto de sus carreras también podría haber sido un factor de conflicto. Otra teoría, un poco más dramática, habla de celos y desconfianza. Se rumorea que hubo situaciones en las que alguno de los dos no se sintió cómodo con ciertas amistades o interacciones profesionales del otro. Es común, cuando se trata de celebridades, que la presión mediática y los rumores externos afecten la dinámica de la pareja. La exposición constante a la mirada pública, la cercanía con otros actores y actrices, y la especulación constante de los medios de comunicación, pueden generar inseguridades y desconfianza. Los celos, en este contexto, podrían haber sido alimentados por los rumores y las conjeturas. La presión de los fans, la atención de los medios y la necesidad de mantener una imagen perfecta, podrían haber generado tensiones y conflictos. La desconfianza, por otro lado, podría haber surgido a raíz de situaciones específicas, como interacciones profesionales o amistades que fueron percibidas como amenazantes. La falta de pruebas y la cautela mediática ***. Es importante destacar que todas estas son especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas teorías. Las fuentes de información son, en su mayoría, anónimas y carecen de fiabilidad. Los medios de comunicación, como mencioné anteriormente, han sido cautelosos al tratar el tema, evitando afirmaciones categóricas y prefiriendo recurrir a rumores y especulaciones. La falta de información oficial ha generado un vacío que los medios y los fans han llenado con sus propias interpretaciones. La especulación, la rumorología y la creación de teorías se han convertido en la norma. Es importante, por lo tanto, analizar críticamente la información que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. El después de la ruptura, carreras profesionales y discreción personal ***. Lo que sí podemos decir es que después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, y aunque se han mantenido discretos sobre su vida privada, es evidente que están enfocados en su trabajo y en el futuro. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos. Sus papeles en nuevas series han sido muy bien recibidos por el público y la crítica. Su talento actoral y su belleza natural le han abierto las puertas a nuevas oportunidades.
También se ha convertido en imagen de varias marcas importantes, lo que demuestra su creciente popularidad y su influencia en el mundo de la moda y la publicidad. En cuanto a su vida personal, ha sido más reservada, pero siempre se le ha visto radiante y enfocada en su bienestar. Kerem, por otro lado, ha continuado explorando diferentes facetas de su carrera. Ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su ambición y su versatilidad como actor. Su capacidad para interpretar diferentes roles y su carisma personal lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. También ha sido noticia por su trabajo en causas sociales y su compromiso con el medio ambiente, lo que demuestra su interés por temas relevantes y su preocupación por el mundo que le rodea. *** El silencio de los protagonistas, un misterio profundo ***. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que ambos han manejado la situación en público. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones directas sobre la supuesta pelea. Han optado por el silencio, lo cual de alguna manera alimenta la especulación. ¿Por qué no aclarar las cosas? ¿Por qué no desmentir los rumores? La falta de información oficial ha dejado un vacío que los medios y los fans han llenado con sus propias interpretaciones. El silencio de Hande y Kerem ha generado un halo de misterio y ha intensificado el interés del público en la historia. La decisión de no hablar públicamente sobre la ruptura podría ser una estrategia para proteger su privacidad, para evitar polémicas o para centrarse en sus carreras profesionales. ***. La presión de la fama, un mundo exigente ***. En este punto vale la pena reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades. Constantemente están expuestos a la mirada pública, y cualquier detalle de sus vidas privadas se convierte en noticia. A veces los rumores y las especulaciones pueden ser muy perjudiciales, especialmente cuando involucran temas delicados como las relaciones personales. La fama conlleva una gran responsabilidad y una exposición constante. Las celebridades deben lidiar con la presión mediática, los rumores, las críticas y la falta de privacidad. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de proteger su reputación, puede generar estrés y ansiedad. Es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y no siempre es justo juzgar sus decisiones basándonos en rumores o en la información que los medios nos proporcionan. ***. El análisis crítico de la información, desmontando rumores ***. En el caso de la supuesta pelea, es importante analizar críticamente la información que recibimos. ¿De dónde proviene? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Estamos siendo manipulados por sensacionalismo? Los medios de comunicación, a veces, utilizan los rumores y las especulaciones para aumentar su audiencia y generar ingresos. Es importante, por lo tanto, ser conscientes de esta realidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La verificación de las fuentes, el análisis de la información y la búsqueda de diferentes perspectivas son herramientas fundamentales para evitar la manipulación. ***. La probabilidad de conocer la verdad completa, un final incierto ***. Para ser honesto, creo que es poco probable que sepamos la verdad completa sobre lo que pasó entre Hande y Kerem. Tal vez nunca se haga pública. Tal vez con el tiempo la historia se diluya y sea olvidada. Pero lo que sí es cierto es que su relación fue un momento especial para muchos. La química que tenían, la alegría que transmitían, todo eso quedará en la memoria de sus fans. La verdad sobre la supuesta pelea y el fin de la relación entre Hande y Kerem probablemente permanecerá oculta. Las razones de la separación, los detalles de la discusión y las emociones que se vivieron en ese momento, son asuntos privados que solo ellos conocen. Es importante respetar su privacidad y no insistir en conocer detalles que podrían ser dolorosos o perjudiciales. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, con carreras prometedoras. Desearles lo mejor es lo mínimo que podemos hacer. ***. El impacto de las redes sociales, un arma de doble filo ***. Para terminar, quiero mencionar un aspecto importante: la influencia de las redes sociales en este tipo de situaciones. Las plataformas como Instagram y Twitter son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectarse con sus ídolos y estar al tanto de sus vidas. Por otro lado, también facilitan la difusión de rumores y noticias falsas.
Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y nos relacionamos con los demás. Sin embargo, también han generado un ambiente propicio para la difusión de rumores, la creación de noticias falsas y el acoso en línea. Es fundamental ser conscientes de esto y no creer todo lo que vemos en Internet. La verificación de las fuentes, el análisis crítico de la información y la búsqueda de diferentes perspectivas son herramientas fundamentales para evitar la manipulación y el engaño. *** Conclusión: un misterio sin resolver y un legado duradero. ***. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La supuesta pelea épica entre Ande y Kerem es, en gran medida, un misterio. No tenemos pruebas concretas de lo que pasó, y probablemente nunca las tengamos. Lo que sí sabemos es que su relación fue un fenómeno social, que generó mucha emoción y cariño por parte de sus fans. Y a pesar de la separación, tanto Ande como Kerem siguen adelante con sus vidas y sus carreras. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la supuesta pelea que marcó el final de su relación, quedará en la memoria de sus fans. El misterio que rodea su separación, la falta de información oficial y la especulación constante de los medios de comunicación, han convertido esta historia en un tema de debate y conversación. El legado de Love is in the Air y la química entre Hande y Kerem seguirá vivo en los corazones de sus seguidores. A pesar de la ruptura, el cariño y la admiración por ambos actores perdurarán. *** Preguntas y reflexiones. Un espacio para el debate. ***. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan encontrado interesante la información que compartimos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo una pelea? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre el tema. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!